Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctor, gracias. Excusas por lo de hoy, pero la plataforma RUA de la universidad está presentando problemas y no, por eso fue la dificultad para podernos conectar. Listo, doctor. Doctor, aprovechando que están ingresando, tengo una pregunta. Sí, claro, doctora, con mucho gusto. El tema de, bueno, ayer muchos no pudieron subir el trabajo, pues como en la fecha límite, porque estaba fallando la plataforma. Y otros no lo pudimos subir porque todavía no tenemos los cursos cargados en nuestro usuario de la plataforma. ¿Y dónde está Byron Guerrero? Ah, Brutus. ¿Se va, tiene en cuenta lo que enviamos por correo? ¿O Sí, debemos sí. hacer algo? No, estoy esperando que ingresen todos y doy unas indicaciones frente a lo que sucedió ayer. Listo, doctor. Gracias. Porque fueron varias Sí. las personas que tuvieron ese inconveniente. Ah, ok, doctor. Entonces, Gracias. Entonces ahorita vale. hablamos Sí, del sí, tema, claro, doctor. claro que sí, Gracias. claro que sí. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad que tenemos programada para el día de hoy. Antes de manifestarles, de darle pues la presentación al doctor Julián López, eh, que trabaja en la Federación Nacional de Departamentos de Colombia, y que nos va a compartir temas pues relacionados con la descentralización territorial. Recordarán ustedes que una de nuestras clases hacía referencia a ese marco tan importante y aterrizando ese marco al contexto de la función pública, ¿no? Que es allí donde quedamos en nuestra última clase. Pero antes de iniciar, sí quisiera hacer unas aclaraciones frente a algunos compañeros que no pudieron cargar el trabajo o el primer taller, ¿sí? A la plataforma Moodle. Entonces, la idea es que, si bien es cierto, tenemos en cuenta los correos de cada uno de ustedes frente a la actividad, en cuanto al término de la actividad, serán tenidos en cuenta. El favor que les pido es que una vez tengan habilitada la plataforma, por favor, cárguenlos en la plataforma Moodle, ¿sí? Una vez lo tengan habilitado, carguen en la plataforma Moodle para con eso hacer una consolidación final del curso y también pues poder sacar
la evaluación final de cada uno de ustedes de este módulo de función pública. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señor, claro. Ok, listo. O sea que para los que me enviaron por correo electrónico, no se preocupen. Yo asimismo les revisaré. Y algunos me escribieron, creo que les contesté. Me excusan a algunos si no alcancé a responderles. Bueno, entonces, con el objetivo de iniciar nuestra videoconferencia del día de hoy, que está dentro de la unidad 2 de este módulo de función pública, vamos a dar inicio, vamos a dar pues la presentación a nuestro conferencista el día de hoy. Él se llama Julián David López Tenorio, ¿sí? Es el subdirector de fortalecimiento territorial de la Federación Nacional de Departamentos. Él se ha desempeñado en la función pública en entidades como el Ministerio de Interior y Justicia, ha trabajado en el Congreso de la República, ha trabajado en una entidad escrita al Ministerio de Agricultura y también se ha desempeñado como secretario general de Coldeportes, ¿sí? Tiene 2 maestrías del externado de la Universidad Externa de Colombia y pues es administrador de empresas de profesión, ¿ya? Así que pues sin más preámbulos, debo darle pues la bienvenida al doctor Julián David López Tenorio. Buenas noches, doctor Julián. Mi querido doctor Héctor Fabio, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Un saludo pues a todos los participantes de esta especialización. Cuando usted indique, mi querido doctor. Doctor Julián, el escenario es suyo. Entonces me permito compartir la pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Dame un segundo, por favor, miro acá. Dame un segundo. Yo voy a presentarles de dos archivitos, uno que tiene que ver con el tema de planeación. Lo vamos a escribir y a revisar un poco para que tengan una información general. El doctor Héctor Fabio, por supuesto, les puede compartir ese archivo y vamos a revisar otro archivo ya del tema de descentralización como tal. Entonces, esa será la labor que vamos a desempeñar. ¿No permite compartir? No. No. Dame un segundo, a ver. Creo que ahí ya. Correcto. Entonces ahí están viendo ya la presentación. ¿Sí? Sí, señor, ya. Sí, ya se deja ver, gracias. Bueno, conferencia sobre descentralización y planeación. Mi nombre es Julián López, yo soy administrador de empresas de la Universidad Javeriana, estudié en Cali, soy de Palmira, tengo una especialización en gobierno, gerencia
gerencia de asuntos públicos del externado. Después allí mismo hice esa maestría de gobierno y políticas públicas. Y después me dio la locura de meterme a estudiar finanzas, básicamente mercado de capitales. No tiene nada que ver con finanzas corporativas, aunque se ven materias de eso. Y ahí estamos haciendo la tesis. Queremos desarrollar digamos, un modelo que nos permita emitir bonos, así como, como el Estado emite bonos, los TES, que podamos ser más ágiles a la hora de emitir bonos las entidades territoriales. Entonces, que podamos crear un mercado en donde se puedan vender y comprar bonos Medellín, bonos Cali, bonos Bogotá. La única entidad que ha sacado esos bonos es Bogotá, pero tiene muchas trabas, hay que modificar la ley en muchos sentidos, entonces eso vamos a hacer de tesis. Yo trabajé en el Congreso. Cuando yo me gradué de la universidad, inmediatamente me vine a vivir a Bogotá y trabajé en el Congreso 2 años como asesor legislativo y un representante a la Cámara. Después me fui a trabajar como 3 años al Ministerio del Interior, ahí estuve en la Dirección de Democracia, en la Dirección de Gobierno, en Secretaría General y en Planeación. Esos 3 años estuve liderando ahí con mis jefes varios procesos muy bonitos de ese ministerio. Después se me dio la oportunidad de ser director regional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. En la parte, yo fui regional Bogotá, me tocaba toda la parte continental, es decir, la pesca que está al interior del territorio nacional y no sobre las costas. Así se les llama, pesca continental. Y es la pesca más grande pues, que tiene Colombia. Lamentablemente nosotros cuando vienen las corrientes desde Chile hacia Colombia, en el nudo de Humboldt en el Ecuador, se dispersan hacia el mar abierto y lo que entra a Colombia es muy pobre. ¿Eso qué quiere decir? Entre más clarito sea el mar, más, digamos, menos abundancia de peces hay y no hay mucha potencialidad en ese sentido, aunque falta pues por organizarlo mejor. Pero en Colombia sí, continentalmente somos muy fuertes en el cultivo de pesca. Después fui secretario general de Coldeportes, ahí estuve 2 años con Clara Luzco y nuestra gobernadora del Valle. Una experiencia maravillosa y ahora soy subdirector de fortalecimiento territorial de la Federación Nacional de Departamentos. Básicamente le hacemos acompañamiento técnico a todas las gobernaciones. Bueno, esta frase inicial, lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Una invitación, por supuesto, a que piensen en grande y creo que todos los que están en esta sala virtual pues lo asumen de esa manera porque si están especializándose es porque tienen sueños, metas y porque efectivamente están planeando un mejor bienestar para su vida y para los suyos. Bueno, nosotros, digamos como especie, digamos nosotros somos del género Homo, de la especie Sapiens. Hay otros, digamos, pertenecemos al mismo género, en compañía con otros, digamos, especímenes que habitaron este planeta que ya no existen. Solamente se tiene evidencia que nosotros, la especie Sapiens, digamos, logró desarrollar una capacidad que le permitió ser más ágil mentalmente y poder un poco dar un salto de calidad en la evolución. Nuestros otros primos o nuestros otros abuelos del género Homo, pues de alguna forma se extinguieron quizá porque su evolución cognitiva no lo llevó a transformaciones significativas. Aunque hay estudios que nos muestran cómo llevamos, digamos, trazas de diferentes especies en nuestro ADN, pero la más pues significativa y por supuesto la más amplia
al interior del mismo, pues es nuestra especie Sapiens. Y eso, pues, digamos que nos diferenció de los demás habitantes, digamos, de los demás animales que habitamos el planeta, y nos permitió dar ese salto de calidad. Nosotros evolucionamos de una manera muy rápida, más rápida de lo que el mundo estaba preparado para nosotros. Dice Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses. Y esto, ¿por qué lo traigo? Porque un poco el concepto de planeación, pues parte de allí. Todo el tiempo estamos en esa búsqueda de planear y cazar, recolectar frutas, prender el fuego, buscar refugio, alejarse de las tormentas. Todo eso es una planeación implícita que lo hacemos de una manera tan rápida y tan veloz que no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué planeamos? Las preguntas son, ¿creen ustedes que de manera consciente o inconsciente estamos planeando todo el tiempo diferentes escenarios en nuestro cerebro? Hay estudios que demuestran que el ser humano siempre planea en positivo. Siempre nosotros nos vemos en escenarios triunfando. Eso es una característica fundamental del ser humano. Por supuesto que también hay momentos en donde nos colocamos en escenarios tristes y difíciles, pero la mayoría de los pensamientos que habitan en nuestro cerebro, en promedio los seres humanos pensamos siempre en positivo. ¿Es posible anular el proceso de planeación que ocurre de manera instantánea en nuestra cabeza? Yo creo que es prácticamente imposible. Creo que es implícito, todo el tiempo estamos como en función de dar un paso y el siguiente paso, que vamos a almorzar, que vamos a comer, y ya hay una planeación estándar en nuestro día: levantarnos, cepillarnos los dientes, bañarnos, vestirnos, comer, y no nos damos cuenta. Entonces, sin duda, la planeación juega un rol determinante en la vida del ser humano, y vamos a ver cómo un poco esa planeación pues la vamos a aterrizar hasta que tenemos una cantidad de normatividad, por lo menos en lo que tiene que ver con Colombia, en este tema puntual de planear los recursos públicos. Este es un contexto histórico, digamos que en un mundo pues moderno del siglo XV para acá, cuando comenzamos ya a identificarnos de una manera diferente, pues se da esa época tan bonita que es la época del Renacimiento, y en esos siglos, digamos, descubrimos la imprenta, pero la imprenta no es un tema es puntualmente de una máquina y chévere la ingeniería de la máquina, sino que la imprenta era pues el Instagram de ese momento, el Facebook de ese momento, el Twitter. Entonces la imprenta lo que permite es difundir el conocimiento de una manera más rápida, la publicidad de una manera más rápida, masiva, y ahí es donde nos encontramos pues en un mundo que se comienza a descubrir. Los principios de navegación trascienden, nos aventuramos hacia nuevos mundos en esos siglos, descubrimos América, comenzamos con esos procesos de conquista, digamos, si se quiere, de una cultura vieja que tenía ya unos límites y se implanta en ese momento sobre otro. También en ese proceso hay un lanzamiento al final de esos siglos, sobre todo el siglo XVIII, de los derechos humanos. Se encuentra una clase media también burgués muy importante que no pertenecía, no tenía ni herencias, ni tampoco tenía grandes tierras. Entonces se descubre es como una gran capacidad de producir, digamos, digamos, artefactos que se consumían de una manera muy rápida. Entonces los zapateros se volvieron industriales, digamos, todos esos elementos que se vendían en esa época que suplían necesidades básicas se hacen de una manera más rápida, y eso lo hacen ese tipo de personas burgueses que comienzan a tener una gran cantidad de recursos, superando muchas veces a los feudalistas, que eran los dueños de la tierra. Y también un poco en esa época, después de tantas guerras, Europa por eso también, digamos, insiste mucho en los conceptos de paz, porque pues allá se la han pasado en guerras durante toda la vida.
Después de estos siglos, pues a mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, pues viene la primera revolución industrial, que es, digamos, la máquina de vapor, el ferrocarril, pero no la ingeniería como tal, insisto, sino que estas máquinas permitieron desarrollos en masas, poder conectar, por ejemplo, el ferrocarril en Estados Unidos fue fuente de desarrollo fundamental, conectaron una sola línea de ferrocarril de costa a costa, solamente viajar en avión de costa desde Nueva York o Boston hasta California, se demora uno entre 10, 12 horas en avión. Ahora imagínense recorrerlo en ferrocarril. Bueno, digamos, en Estados Unidos lo conectaron de costa a costa, así que el ferrocarril fue, en la medida que iba pasando el tren, iban construyendo pueblitos alrededor del tren. Y digamos, la revolución industrial pudo ser profunda también en el tema agrícola, y todo esto pues hizo que también la razón se acentuara y comenzáramos ya a identificarnos y a vernos de una manera totalmente diferente, y es un poco lo que tenemos hoy en día, viene después de estos siglos. Hay una segunda revolución industrial en donde pues ya somos más conscientes absolutamente de todo, y por supuesto se desarrolla la tecnología, los automóviles, los aviones y digamos el desarrollo industrial de los commodities, y entonces la globalización y el mundo tal cual lo conocemos hoy. Entonces, acercándonos a descubrir la planeación, pues un gringo, Taylor, Frederick Winslow Taylor, digamos que pensaba él que la planeación se hacía en la medida en que todos nos especializáramos. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, hay una película, o si se la han visto, hay una película de Chaplin, que creo que se llama Tiempos y Movimientos, que él está al frente de una máquina dándole un martillo y solo hace esa función. Bueno, esto lo implementó muy bien Henry Ford, construyendo 1 millón de carros. En ese momento todos se vendieron de un modelo que se llama el modelo T, y digamos que Taylor, que es uno de los padres de la administración, pues decía que lo que hay que tener es especialidad y hay que planear alrededor de esa especialidad. Hoy eso un poco lo hacemos, ustedes están especializando en derecho administrativo, pero al mismo tiempo eso no puede desprenderse de lo que decía este francés que se llama Henry Fayol, que ya un poco ve, digamos, la empresa y la organización pues como un todo, ¿no? Y en donde dice que hay que planear, hay que organizar, hay que dirigir y hay que controlar. Y digamos que pone la base de la administración moderna, todo esto pues a principios del siglo XX. ¿Qué es entonces la planeación? Pues según la Real Academia Española, la RAE, pues eso es lo que ocurre, que es hacer planes y hacer proyectos. Pero pues ya digamos que hay unas personas como Akoff, como Steiner, que lo desarrollan, digamos, de una manera más filosófica. Akoff, que es estadounidense, dice que consiste en concebir un futuro deseado y los medios necesarios para alcanzarlos, mediante un proceso que implica la preparación de un conjunto de decisiones. ¿Sí? Steiner, que es un francés, es un proceso puesto a disposición de las organizaciones a modo de herramienta para actuar sobre el futuro por medio de decisiones actuales. Miren cómo lo que usted va organizando hoy es lo que va a determinar su futuro, dicen estos dos, y muy bien digamos, lo redondea Peter Drucker, que es austriaco. Tuvo que irse a vivir a Estados Unidos, pues después también cuando comenzó esa persecución nazi de los judíos en Europa. Y él dice que el planteamiento estratégico es el proceso continuo que consiste en adoptar ahora, decisiones de manera sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro. Entonces, es un ejercicio muy complejo y es un poco los principios del concepto de prospectiva. Es como si usted tuviera una bola y dijera, bueno, si yo hago este movimiento, ¿cómo logra ese movimiento tener una onda en el futuro y que esa onda, digamos, refleje lo que yo quisiera que fuera mi futuro? En organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar esas decisiones
y en medir los resultados de esas decisiones, comparándola con las expectativas mediante la retroacción sistemática organizada. Es decir, él nos está diciendo, tiene usted todo el tiempo para acercarse a lo que usted desea, ir controlando esa situación para que ir corrigiendo en la medida de que usted vaya organizando y planeando. Es decir, que en última la planeación es un proceso de toma de decisiones actual, muy ligero en recomponerse y que uno pueda fácilmente poder, digamos, ajustar para avanzar. Para él, para Peter Drucker, la planificación estratégica no se ocupa de las decisiones futuras, se refiere al carácter futuro de las decisiones actuales. Entonces, todos estos conceptos de planeación, por supuesto que se desarrollaron en las empresas. ¿Por qué se desarrollaron en las empresas? Pues porque ahí es donde estaba la plata. Digamos que nadie hubiera dicho, ve, vamos a mirar cómo organizamos las entidades territoriales, cómo organizamos los gobiernos, sino que fue todo lo contrario. Cómo funcionan las empresas privadas que generan recursos, que dan unas utilidades, que asumen unos riesgos, y cómo cogemos esos conceptos y los metemos en la administración pública. Ese es el proceso que emprendimos en ese sentido. Entonces Europa hizo sus teorías y Estados Unidos hace sus teorías de política pública, y esas son como las dos corrientes fundamentales que hay. Entonces en Colombia nosotros también asumimos nuestro proceso de planeación, y eso se lo debemos al Frente Nacional que lamentablemente pues nos hizo que nos matáramos entre todos, y nomás hasta que llegó el presidente Santos logramos firmar una paz. Pero ese Frente Nacional fue, digamos, la semilla que detonó la creación de las guerrillas aquí en Colombia, que todavía hay una que sobrevive y hay reductos de todas las guerrillas que usted quiere. Pero mire usted la contradicción: a ese Frente Nacional, de esas próceres de la patria, les debemos esta creación de el Departamento Nacional de Planeación. Eso lo hizo Alberto Lleras Camargo en 1958. Mire que es muy joven, tener papás, abuelos que hayan nacido en esa época, y se perfeccionó con Guillermo León Valencia en 1963, cuando ya a principios de siglo en Estados Unidos, en Europa se hablaba de planeación, a principios del siglo XX, aquí pues en Colombia de verdad íbamos muy tarde. La creación del Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos fue por la Ley 19 del 58, como les cuento Alberto Lleras Camargo. Hoy DNP por el Decreto 3242 de 1963. Y más adelante, la creación del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, que hoy es el Consejo Nacional de Política Económica, también se crea con esa ley. Digamos que aquí vamos a hacer un repaso de toda la normatividad. Pues ahí les queda el archivo, yo no me voy a detener, pero pues por supuesto que esto está atado a la Constitución. Estos son los artículos más importantes, el 339 y el 340, en donde dice que hay que formular y aprobar unos planes de desarrollo. Está el artículo 23, 209, 270, en donde hay una rendición de cuentas. Y esto es muy importante porque la Constitución del 91 nos dice, listo, planee, pero cuente. Sí, planee, pero con la gente. Planee, pero dígale a las personas qué está haciendo. Se crea una ley, que es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que es la Ley 152 del 94. Ahí están pues esos artículos. Hay una ley también que moderniza la organización y funcionamiento de los municipios, que se creó en el 94, que es la Ley 136, que la complementa. Está pues el tema de los recursos, que es el Decreto 111 del 96, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que entre otras cosas va a entrar a estudiar la Comisión de Estudios Tributarios Territoriales, que más adelante les voy a contar sobre eso. Bueno, y aquí ustedes pueden ver cómo hay una infinidad de normatividad, la Ley 617, la Ley 715, que habla de esos límites en los gastos, y cómo sobre todo las entidades territoriales tienen que siempre estar muy atentas a no desbordarse. Después de la crisis que hubo acá en Colombia hacia el 98, pues digamos que les pusieron muchas reglas fiscales en esas normatividades de la 617, la 715,
y pues digamos que hoy tenemos unas entidades territoriales, digamos, suficientes y fuertes que permiten lograr, digamos, resultados importantes. Es más, y eso también lo charlaremos más adelante, ya nos excedimos porque ellas están tan limitadas que en últimas realmente el concepto de autonomía y descentralización un poco se revalúa porque estas normas aplican muy bien para salir de una crisis, pero no aplican también cuando ya hemos superado esa crisis y necesitamos normalidad en la ejecución del gasto y del presupuesto. Acá seguimos pues con esta normatividad, hay normatividad complementaria, por supuesto, que es por ejemplo la ley 115 del 94, que es la ley de educación, la ley 101 del 93, que es la ley general de desarrollo agropecuario y pesquero. Todos estos decretos y actos legislativos, por ejemplo, el último acto legislativo del 2019 que tiene que ver con la reforma a las regalías, pues por supuesto que todo esto se presupuesta en la creación de los planes de desarrollo para poder, digamos, organizar mejor lo que va a ser sus techos presupuestales y cómo usted va a fondear los diferentes proyectos que usted tiene en su alcaldía o gobernación. Entonces, ya, digamos, llegando a la herramienta fundamental para lograr digamos, un desarrollo y sacar adelante los proyectos y gastarnos la plata, pues es el plan de desarrollo, que básicamente la Corte Constitucional dice, es un medio para ordenar la política estatal hacia el logro de los objetivos que incorporan la noción del Estado Social de Derecho, que no podría entenderse ni alcanzar la plenitud de sus objetivos, ni tampoco realizar lo que es de su esencia, sino sobre la base de que el orden jurídico y actividad pública están ordenados a satisfacer los intereses de quienes integran la sociedad civil. Es un balance entre objetivos y limitaciones, entre perspectiva o deseo y tener un territorio posible. Eso nos dice la Corte Constitucional. Básicamente, el plan de desarrollo es una lista en donde usted va a poner su presupuesto, donde usted va a poner sus proyectos. ¿Y eso por qué lo pone ahí? Porque la gente lo escogió a usted en un plan, en un programa de gobierno. Las principales características del plan de desarrollo, pues tiene que tener correspondencia, es decir, hay unas personas que votaron en octubre del año pasado por tener unos alcaldes y gobernadores. La gente no vota, o sea, la gente debe en este país entender que si bien uno vota porque el candidato es carismático y chévere y me parece interesante y no se va a robar la plata, detrás de esa cara bonita o detrás de esas buenas intenciones hay un programa de gobierno. Él escribió un programa de gobierno de la registraduría y ese programa de gobierno, inmediatamente él queda elegido, se vuelve plan de desarrollo. Entonces debe haber una correspondencia entre esas dos cosas. Por eso es muy importante que ustedes revisen esas propuestas de esos candidatos, porque en últimas eso es lo que va a aplicar esa persona en los siguientes 4 años. Debe estar orientado a resultados, debe ser coherente, estratégico, debe estar armonizado pues la plata con lo que usted va a hacer, articulado con todas las entidades al interior de la alcaldía o gobernación y con el consejo o la asamblea. Tiene que ser evaluable y tiene que ser viable, ¿no? No podemos decir, vamos a hacer el centro espacial en La Guajira, pues no, debe ser cosas viables, reales, que permitan no frustrar los ejercicios, digamos, de gobierno. Fases del proceso de elaboración de los planes de desarrollo territorial, pues hay que alistarlo. Eso lo hacen con las secretarías respectivas. Hay una construcción participativa con unos consejos territoriales de planeación municipales o departamentales. También está el Consejo Nacional de Planeación, que es una entidad, pues digamos que es un órgano en donde llega toda la sociedad civil. Lo mismo ocurre en el municipio y en el departamento. Debe revisar las instancias locales, el consejo y la asamblea. Y digamos que la discusión, aprobación en corporaciones públicas pues debe darse al interior de estos órganos, tanto en la asamblea como en el consejo. ¿Cómo está conformado los planes de desarrollo territorial en las entidades territoriales? Pues hay una parte estratégica que son los objetivos, las metas, las estrategias y señalamiento de las formas. Hay un plan de inversiones a corto y mediano plazo. Ya vamos a ver
esos, digamos, esas herramientas presupuestales. Ahí donde se proyecta cuántos recursos voy a tener, por ejemplo, en regalías. Si yo soy un productor y ahí me llegan recursos por regalías, pues yo proyecto a 10 años cuánto voy a recibir y sobre eso hago unos cálculos para poder decirle al gobernador, mire gobernador, usted cuenta con esta plata anual. La descripción de los programas y subprogramas, los presupuestos plurianuales, la especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución, pues hacen parte también de esos planes de inversión. Digamos que este es el cronograma para aprobar los planes de desarrollo. Esto está en los artículos 39 y 40 de la Ley 152 del 94. En los 2 primeros meses después de posesionado el alcalde y el gobernador, él debe formular y proyectar el plan, presentarlo al Consejo de Gobierno y convocar y conformar el Consejo Territorial de Planeación. O sea, apenas él llegue en enero y febrero, él debe hacer estas 3 tareas. Inmediatamente, debe después, el Consejo Territorial tiene un mes para analizarlo, el plan de desarrollo territorial y presentar sus observaciones, es decir, al tercer mes ya debe estar agotado este paso y antes del 4º mes presentarlo a los consejos y las asambleas. Entonces, los 2 primeros meses el alcalde y gobernador se alista, presenta su plan de desarrollo, el Consejo Territorial lo revisa durante un mes, lo ajusta con la alcaldía y iniciando el 4º mes, es decir, enero, febrero, marzo, iniciando abril, se lo entrega a el Consejo o la Asamblea y antes de mayo debe estar aprobado el plan de desarrollo. O sea, en 5 meses, iniciando cualquier gobierno, nosotros tenemos ya un plan de desarrollo listo para organizar los próximos 3 años y medio de esa alcaldía o gobernación. El DNP sugiere estas etapas para formular y aprobar los planes de desarrollo territorial. Entonces, pues está el alistamiento territorial, está la formulación y la parte estratégica de los planes de desarrollo, está elaborar el plan de inversiones, elaborar la propuesta de seguimiento y aprobar pues el plan de desarrollo. Como ven, siempre, generalmente es qué vamos a hacer, cuáles son nuestras líneas estratégicas y cómo las vamos a financiar. No es más. Ya, por supuesto que el DNP y todas las secretarías de planeación pues tienen unos formatos, unas maneras que son estas descripciones pues de todo como uno va a montar el proyecto. Instrumentos principales del sistema presupuestal. Está el marco fiscal de mediano plazo, que es un instrumento de planeación a 10 años que presenta la proyección de las finanzas municipales y departamentales. Ahí tenemos los montos de ahorro, los flujos de caja, la situación fiscal y las estrategias para su logro. También tenemos el plan financiero, que es un instrumento de planificación y gestión financiera para efectuar las previsiones de ingresos, gastos, si hay déficit, y financiar pues a partir de la elaboración de un diagnóstico y la definición de los objetivos y las estrategias. Tenemos el famoso, digamos, POAI, el Plan Operativo Anual de Inversiones, que corresponden los proyectos de inversión para cada una de las vigencias del plan, clasificados por dimensiones, sectores y programas. Es qué proyecto tengo y cuánta plata le tengo asignado a ese proyecto. En presupuesto anual, como es natural, está el plan plurianual de inversiones, que es ese documento, digamos, un poco más amplio, ¿no? Esto es como un cuadrito que quisimos hacer en donde pues tenemos aquí un diagnóstico de una misión que se vuelven objetivos generales y estratégicos, un qué hacer, que son los objetivos específicos, es decir, los programas y unas metas e indicadores de resultados, y un cómo hacerlo, que son unos objetivos programáticos o unos subprogramas que se miden, que tienen unas metas y tienen unos indicadores ya de producto, es decir, puntuales. ¿Cómo ejecuto el plan de desarrollo territorial? Hay 5 grandes procesos. Ahí tenemos una gestión administrativa institucional, la gestión financiera, la gestión de proyectos, la ejecución del presupuesto y, por supuesto, la materialización en últimas de todos esos sueños, que es sacar un contrato y, pues, el proyecto reflejado en ese contrato. Instrumentos de ejecución. Entonces, tenemos el plan indicativo cuatrienal, que es un instrumento que permite resumir y organizar por anualidad de los compromisos asumidos por los gobernantes. Y tenemos el plan de acción, que también es muy popular, que básicamente es un instrumento de programación anual de las metas del plan de desarrollo. O sea, ahí voy describiendo
qué voy haciendo y digamos, cómo vamos mes a mes para que no irnos a desfasar y poder concretar la meta. Para formular el plan de acción se necesita el plan indicativo, el plan de acción de la vigencia anterior, la disponibilidad de recursos de la vigencia y el listado de proyectos viables en el banco de programas de proyectos que respondan. Digamos que en últimas el plan de acción es el documento que usted tiene que tener ahí en el escritorio todos los días como gerente público. Mi plan de acción, ¿cómo va? Estas son mis metas, esto es lo que yo necesito, voy de esta manera. Tercero, digamos, tenemos el plan operativo anual de inversiones, el banco de proyectos de inversión. Es muy importante que usted tenga ese banco, digamos, surtido con sus proyectos para que pues, pueda ser más ágil toda la dinámica de la ejecución de los proyectos. Y el proyecto, pues como tal, de inversión, que es una herramienta, pues que sin ella ya no se podrían ejecutar, ¿no?, los recursos. Digamos que todo esto está engranado de esta manera. Esto es un gráfico que presenta planeación nacional. Ustedes pueden ver cómo el programa de gobierno pues se vuelve plan de desarrollo. Eso se hace un plan indicativo de 4 años, hay un plan de acción que es anual, hay un plan de acción ejecutado después, ahí se articulan los bancos de proyectos con el POAI por un lado y después ya lo que tengo ejecutado, como el presupuesto, digamos que es como transversal, entra por un lado y al final yo lo reviso. Y hay unos insumos nacionales y departamentales también que me dan como la vuelta todo el tiempo en esta ecuación. Miren, todo esto que yo les acabo de decir, pues digamos que en últimas eso se vuelve un proceso muy cuadriculado. Ahí está toda la normatividad. Solo se necesita pues tener un equipo competente que asista a las capacitaciones que casi todo el tiempo está dando el DNP y al final uno saca un documento y comienza a operar la administración pública. Pero más allá de eso, yo quisiera sobre todo invitar a que nos salgamos de la caja y que miremos toda esta normatividad de una manera diferente. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que todas esas leyes, todas esas herramientas que aquí tenemos, permiten que los territorios se desarrollen de una manera adecuada? O sea, ¿ustedes creen que en Cauca, en donde asesinan los líderes sociales de una manera constante, dónde se puede ver identificado el líder social en ese plan de desarrollo? ¿Cómo hacemos para que del plan de desarrollo lo dejen de asesinar? ¿Cierto? ¿Estas normas y herramientas impiden la corrupción? Aquí lo que tenemos es que todos los días se roban la plata. Entonces, de verdad, toda esta normatividad y el plan de desarrollo, el Consejo Territorial de Planeación y las asambleas, los consejos y todo eso que hay allí, un contrato y un proyecto, todo eso impide que deje de haber corrupción. ¿Creen que este proceso de planeación nacional describe bien lo que pasa en el país? Es decir, si llegaran extraterrestres a ver nuestro Colombia y dijeran, bueno, páseme, yo quiero ver el país para dónde va. Entonces supongo que van a coger el plan de desarrollo nacional y van a decir, ah, bueno, tan bonito, ustedes van a hacer el puente de la línea, el túnel de la línea. Llevan 25, 40 años construyendo y no han podido. Y ustedes van a hacer esto y ustedes van a hacer lo otro. O sea, ¿será que esa planeación sí describe lo que somos? ¿Describe qué queremos? ¿Describe para dónde vamos? ¿Cómo mejoraría el proceso de planeación territorial? Entonces, pues por supuesto estas preguntas son profundas, no sabemos cómo o podemos tener, digamos, noción de cómo contestarlas, pero yo se las dejo para que ustedes se hagan esa pregunta y hay muchas formas de contestarlas, entonces ahí quedan pues para que ustedes las trabajen. Vamos a entrar en un tema de descentralización, pero yo quisiera que hicieran también esta reflexión. Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá. Eso es una realidad. En este país, lamentablemente, la centralización es tan aberrante que tenemos como la presencia del Estado en todo el territorio nacional, pero en últimas, para hacer que a mi municipio, a mi departamento lleguen recursos, hay que venir a Bogotá, si no, no pasa nada. Y ya vamos a ver por qué. En Colombia lo único que se descentraliza es la culpa. Entonces, yo vengo a Bogotá, que hacen el proyecto, lo articulan acá, una persona que no tiene ni idea de mi territorio llega allá, ese proyecto no se ajusta a mis condiciones, el proyecto fracasa y la culpa es mía.
en el territorio, en mi municipio, y no en Bogotá, en donde hicieron mal las cosas. Entonces, ¿qué es descentralización? Vamos a verlo, no sin antes decir, por supuesto, que las fuentes han sido del Departamento Nacional de Planeación y de estos autores que están allí. Por último, para terminar esta presentación, pues dicen que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan, y esta reflexión la hizo Simón Bolívar en Europa. Simón Bolívar era un tipo rico, millonario, hijo de españoles, no reconocido como español, pero tenía mucha plata. Y en Europa, cuando se fue a estudiar, pues a Europa, darle la vuelta al mundo moderno de esa época, Napoleón era emperador. Y entonces el tipo allá en Europa prometió, y cansado dijo, bueno, es momento de regresar digamos, al continente de nosotros y libertar esto, y ya llevamos 300 años de que nos han subyugado estos europeos, vamos a dar la libertad. Allí hubieron motivaciones, sobre todo económicas. Muchas veces creemos que, por supuesto que después ya hay unos temas profundos, filosóficos, de libertades del ser humano, pero las primeras inicios fueron temas económicos que nos dieron la libertad. Entonces, eso es un poco para que, digamos, ya después de Simón Bolívar han pasado 200 años, es decir, que 500 años de preparación, pues hay que ya avanzar, avancen en sus proyectos, den los pasos, no les dé miedo. Lo importante es arriesgarse a tener una vida de éxito, de acuerdo a lo que ustedes hayan soñado. Esta es una presentación que hicimos en la Federación de Departamentos que tiene que ver con la misión de descentralización. La misión de descentralización es un ejercicio que se va a hacer, que obliga las bases del plan de desarrollo que hizo el presidente Duque y que obliga a la ley 1963 del 2019, que habla sobre digamos, las regiones, que desarrolla la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y ahí dice que tiene que haber una misión de descentralización que va a permitir replantear y estructurar todo. Entonces yo quisiera, lo primero que les quiero decir acá es que descentralización es plata, es recursos. No es un concepto en donde a mí me dan cosas para hacer, sino que es plata. Yo me descentralizo de este estado unitario, ¿sí? Y me voy para mi territorio a conectarme con la gente, pero con un presupuesto y con recursos. Si no, eso es carreta. Usted no se puede ir para un municipio a prometer cosas y proyectos sin plata. Siendo un alcalde o un gobernador, tiene que tener recursos. Entonces, descentralización es plata. Aquí tenemos, pues, vamos a ver qué es la misión de descentralización, que ya, pues, más o menos les conté. Vamos a ver el caso español para que ustedes se hagan una idea de cómo la descentralización puede ser poderosa y puede impulsar el desarrollo económico de una nación. Y pues vamos a mirar en la misión cómo está en estos momentos, que ni siquiera ha avanzado. Entonces, ¿por qué una misión de descentralización? Bueno, aquí la última misión de descentralización que se hizo fue en los años 90, la hizo el ministro de Hacienda Eduardo Biesner Durán y estuvo muy enfocada sobre todo al tema de las finanzas territoriales. Entonces ahí están las bases del plan, en la ley 1962, en el artículo 10, parágrafo 4 la obliga, y en las bases del plan también la obliga. Pues ¿para qué la misión? Un poco para repensar el Estado. No es para que hagamos una constituyente, sino para repensar el Estado. ¿A ustedes les parece justo, por ejemplo, que en los departamentos solamente recaudemos impuestos relacionados con el vicio? Es decir, los cigarrillos, el licor, la cerveza, el juego. O por ejemplo, solo en los municipios recaudemos el predial. Entonces hay que recomponer la estructura del Estado un poco para que podamos generar un desarrollo económico. Eso es lo que hay detrás de una descentralización bien llevada y bien concebida. ¿Por qué es tan importante? Pues porque hay un desarrollo asimétrico y muy centralizado, hay disminución de recursos de las entidades territoriales,
el poder está excesivamente concentrado, entonces aquí tenemos es presidente, pero no emperador, pero creemos que tenemos es como un emperador, ¿sí? Distribución de los recursos, digamos, está desactualizada, hay competencias no delimitadas, hay que desvirtuar mitos como por ejemplo que en las regiones somos malísimos. Estoy seguro que aquí todos, la mayoría, son de región, entonces generalmente lo que nos dicen es que la región somos brutos y ladrones, que somos brutísimos, que no sabemos hacer nada y que somos ladrones. También para adquirir funciones, medios materiales, personal y económicos de los departamentos para ser titular de una competencia, y hay que pues unificar y mejorar, ¿no? Lo que hoy tenemos que evidentemente no funciona bien. Entonces podemos decir lo siguiente: hay un desarrollo asimétrico y centralizado. Entonces pueden ver ustedes cómo solamente en el 7.6% del territorio colombiano, es decir, en el Valle del Cauca, en Bogotá y en Antioquia, se concentra la mitad del PIB, el 39% de la población, el 65% de los activos públicos y el 48% de los ingresos públicos territoriales. Solamente en ni siquiera el 8% del territorio nacional está casi que toda la economía del país. Y el desarrollo, digamos, que impulsa el nivel central gobierno. Entonces, todo eso tenemos que comenzar a reevaluarlo. Pueden ver ustedes acá cómo ha habido una disminución importante. A nosotros nos dieron la Constitución del 91, nosotros vamos a darles una plata en transferencias y esto le vamos a llamar Sistema General de Participación y les vamos a entregar unos recursos. Pues veníamos muy bien, pero en el año 2000 hubo unas reformas y de esas reformas hacia acá hemos perdido casi entre 214 y 223 billones de pesos para las regiones. Hoy nosotros recibimos en el 2018 37.2 billones cuando deberíamos estar recibiendo 66 billones para las regiones. Esa plata, ¿dónde está? Pues está concentrada aquí en el territorio, o sea, nos las quitaron y no nos dimos cuenta. Doctor Sí. Urián, qué pena interrumpir. Es que la presentación se nos cortó. Voy a dejar de transmitir y voy a volverla a coger. A ver si me lo permite. Ahí. Sí, sí, ahí está bien ya. Entonces me voy a volver un poquito como para que vean. Este es bueno, aquí venía pues como esta carretica. Y aquí sí está el mapita. ¿Sí ven el mapita? Sí. Sí. Eso es lo que les decía. Miren cómo aquí casi el 8% del territorio, en el 8% del territorio, es decir, en Bogotá, en Antioquia, en el Valle, está concentrado la mitad del PIB, por ejemplo. El 38% de la gente, el 65% de los activos públicos, el 32% de los ingresos públicos territoriales. Aquí vemos esta gráfica, como claramente después de las reformas constitucionales nos quitaron la plata, se centralizó en la mitad de la plata y solamente nos llega el 37 billones. Hemos perdido el 2000 hasta acá más de 200 billones de pesos que irían a desarrollar los territorios. Aquí vemos cómo en el recaudo, el gobierno nacional recauda el 80% de todos los recursos y el 20%, el 19% las entidades territoriales. Entonces eso también es una disparidad enorme. Entonces el 15% de los recursos se quedan en los municipios y el 4 o 5% se queda en los departamentos y el 80% pues está en la nación. Entonces eso tenemos que cambiarlo, esa relación tan aberrante que hay ahí. Ustedes ven cómo en otros países, por ejemplo, digamos, los ingresos tributarios subnacionales como porcentaje de los ingresos tributarios totales en cada país. Por ejemplo, en Canadá, el 57% de los recursos va a los territorios. En Alemania, el 52%. En Estados Unidos, el 44%. En España, el 37%. En cambio, aquí en Colombia, pues solamente el 19%, es decir, el 81% se queda en la nación. Sí, por supuesto que la invierten en los territorios, pero la invierten con el concepto de ellos, no con lo que en Cauca pensamos, no con lo que en Valle pensamos, no con lo que en Santander somos.
Esto también es muy diciente, el gasto de personal en el nivel nacional, en el presupuesto es de casi 11 billones de pesos. Entonces pueden ver ustedes que todos los municipios solamente es de 5 billones y en todos los departamentos solamente de 1 billón. Entonces ahí también podemos ver una disparidad, o sea, solamente hay empleo en Bogotá. Aquí podemos ver que en los países de la OCDE, entre más desarrollado un país, más entrega, digamos, recursos a sus regiones. Entonces, Suiza, por ejemplo, todo es para las regiones. Alemania, Canadá, Japón, Bélgica, Estados Unidos, España, Finlandia, Dinamarca, Noruega, ¿cierto? Y podemos ver que Portugal, que es un país europeo interesante, pues, pero no es Alemania, pues vemos cómo sigue centralizados los recursos. En Italia es lo mismo. Bueno, ahí ustedes pueden ver esa interesante relación. Ya entrándonos al caso español, pues ustedes saben que España tuvo una guerra muy fuerte y después de esa guerra, que fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, hay unas personas que dicen que sirvió de experimento para la Segunda Guerra Mundial. Ahí probó Hitler, filtró cualquier cantidad de armamento para probar ese armamento en esas masacres que hizo Franco en España. Y después de ahí un poco como que España quedó muy unitaria y hubo todo un revuelo hacia los años 70 de regional, y pues ahí ya entregaron los recursos a los territorios de una manera muy importante después de la Constitución española en 1978. Entonces acá, durante los últimos 50 años, la administración pública española ha debido adaptarse a 4 grandes procesos. Entonces, descentralización allá es la consolidación del estado de bienestar hacia el inicio de los 60, la democracia y descentralización de la Constitución del 78, la integración a la Unión Europea y la privatización de los servicios públicos iniciada en la década del siglo XX. Digamos que la potencialidad de la centralización ha permitido que ellos se adapten de una manera más fácil a todo esto, entendiendo que España no es fuerte en nada. España no es dueña de las grandes automotrices, ni dueña de los textiles, ni España tiene una posición geográfica estratégica, y pues de verdad que ha vivido un poco de la solidaridad de sus compañeros europeos, y siempre ha sido como rezagadita comparado con ellos. Es muy heterogénea, vemos cómo tienen 17 regiones, 50 provincias. Ustedes saben, allá hay, digamos, diferentes regiones, por ejemplo, que tan de moda hoy que está el Barcelona, que perdió 8-2 contra el Bayern Múnich, pues allá son catalanes y ellos se identifican de una manera, tienen un idioma que es el catalán, pero también están el País Vasco, en donde hablan euskera, y digamos su capital es Bilbao, y así tienen diferentes provincias en donde tienen su propio idioma, por ejemplo el gallego, y pues se identifican de una manera. Ellos se reunieron y dijeron, bueno, vamos a repartirnos los recursos de una manera más equitativa entre todos y pasemos de este modelo de tipología basada en la norma que establece la competencia a tipología basada en el contenido de la competencia. Entonces aquí, digamos, determinaron esto, que fuera exclusiva. El titular de la competencia posee el conjunto de la materia y funciones dentro del límite de la competencia, compartida, que ejercen distintas funciones sobre la misma materia, el Estado legislación y la región la ejecución, concurrente, el Estado se queda con la legislación básica y la región con la regulación y el desarrollo de la ejecución, concurrente. El mejor ejemplo de concurrente es el petróleo. Yo, Estado, controlo el subsuelo, pero usted controla el POT, alcalde. Entonces ahí concurren y logran sobre una misma materia organizar el territorio. E indistinta, el Estado y la región asumen la función sin preferencia de intervención. Digamos que hay unas competencias exclusivas. Miren cómo las comunidades autónomas, digamos, tienen instituciones autonómicas, agricultura y ganadería, ellos determinan el turismo, determinan los servicios sociales, la caza y la pesca, el comercio, la industria, la planificación urbana, ellos determinan eso. Y el Estado, digamos, dice, bueno, yo hago la justicia, yo pues monto el ejército,
¿cierto? Yo organizo las relaciones internacionales, permítame a mí, pues usted piense allá Cataluña, usted, allá mire a ver la agricultura, pero yo aquí le pongo unos buenos canales para que usted se comunique con el mundo. Digamos que hace la legislación civil y penal, el comercio exterior y las aduanas, monta el sistema monetario, los bancos, bueno, las telecomunicaciones. Hay como unas divisiones interesantes y marcadas. Hay unas competencias concurrentes, entonces, bueno, vamos a hacer esto juntos. La planificación general de la economía, la educación, la administración local, la salud, el crédito, el ahorro, medios de comunicación, el medio ambiente y unas competencias compartidas, que es la legislación laboral, la legislación sobre el comercio, la penitenciaria, la intelectual e industrial y la legislación sobre productos farmacéuticos. Ven cómo aquí ya desde eso comenzaron a pensar, o sea, ese es el debate que tenemos que dar aquí en Colombia, porque nosotros allá en nuestros municipios adentro no somos ningunos bajados del zarzo, nosotros somos inteligentes en los territorios. Aquí pues digamos que se vio un traspaso como de funciones y servicios y se fueron migrando de la nación hacia los territorios. Digamos que se tenían que cumplir estos 9 pasos para lograr que uno le trasladara esa función con recursos, como podemos ver en el 8, que es la valoración de las cargas financieras del traspaso, le pasan a uno las funciones con los recursos. El desarrollo autónomo del gobierno, y digamos que esa es la cantidad de, digamos, de funciones con recursos que se pasaron desde el 79 al 2018, pues 2.000 acuerdos de traspaso, más de 820.000 puestos de trabajo transferidos de las administraciones autonómicas, digamos, de la administración central a las administraciones autonómicas. Es decir, que por ejemplo, los funcionarios aquí del ICA que están en Atlántico, pues el gobierno dijo no, ahora usted hace parte de la gobernación del Atlántico y usted ya no pertenece al ICA, sino que usted va a hacer la misma labor que hace acá, la va a hacer allá y la respondes a ellos. La situación fiscal, digamos, había una autonomía fiscal, entonces había unas responsabilidades que asumen las comunidades autónomas, tenía una necesidad de financiación y se le transferían unos recursos en ese sentido, logrando que todos estos, digamos, requisitos, un poco principios se cumplieran. La necesidad de financiación, había unos gastos y metodología de los costes efectivos, y digamos que la LOFCA, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y el Consejo de Política Fiscal Financiera del año 95, pues dio como estos lineamientos para ese tema de las necesidades de financiación. Aquí pueden ver en este cuadro claramente cómo en el lado izquierdo están todos los ingresos, digamos, muy resumidos, y el gobierno central se queda con estas partes de la torta. Las comunidades autónomas, miren cómo asumen una cantidad de cosas, por ejemplo, el impuesto de renta se queda con la mitad del impuesto de renta, la mitad del IVA, el alcohol, digamos el impuesto al patrimonio, las sucesiones y donaciones, el impuesto a los vehículos y hidrocarburos, o sea, una gran cantidad de impuestos están en cabeza de las comunidades autónomas. El PIB de España, digamos, hoy es un PIB potente, 1.2 billones de euros, PIB per cápita de 25.900 millones de 25.900 euros por persona. Digamos que hubo una transferencia importante en esta gráfica, se ve más, en este cuadro se ve más claro. Miren cómo en el 82 el Estado central tenía casi 1 millón de puestos de trabajo, hoy bajó a 500.000, pero mire cómo las comunidades autónomas tenían 44.000 empleos y pasaron a 1.300.000, más de 1.300.000 empleos, aumentando 2.940%. Eso Colombia ojalá lo veamos pronto, para que haya empleos de calidad, por ejemplo, no sé, en Meta, en Bichada, que haya un profesional, un ingeniero, pueda ganarse un buen sueldo trabajando para el Estado, desarrollando esa parte de Colombia, ¿no? Aquí vemos cómo, digamos, todo eso se ha transferido un poco también en desarrollo. La descentralización, que es plata, ¿para qué es? Pues para desarrollar mejor el territorio, para generar mejores condiciones económicas
para que el país avance. Entonces miren ustedes cómo las comunidades autónomas aportan significativamente al PIB de la nación, ¿no? Cataluña, Madrid, miren ellos cómo disparan el PIB de una manera importante. Distribución del gasto público, pues aquí el gobierno central solamente tiene el 18%, las comunidades autónomas se quedan con el 38%, los municipios con el 13% y la seguridad social que ocupa pues el 31% de la torta. Y ya por último, pues tenemos el alcance de la misión de descentralización, que es lo que yo les contaba. Básicamente es la reestructuración y la organización. Eso se va a demorar 18 meses. Una vez el gobierno avance en ese tema, 18 meses tendremos esa misión. Se contratará a unas personas, porque para eso hicieron un crédito en el Departamento Nacional de Planeación para financiar eso. Y se va a pensar cómo es mejor Colombia, ¿no? Esperamos que un poco como España, como Alemania, como Francia, que tienen modelos de descentralización muy importantes. Esto pues les queda, es un poco lo que tenemos, nuestros recursos, más nuestras capacidades son competencias, y esto es como un pequeño plan que ha organizado la Federación para llevar a cabo la misión de descentralización y hacer el acompañamiento. También aquí queremos visibilizar que hay una comisión de estudios tributarios territoriales que ya sacó, su informe. El doctor Héctor Fabio también tiene ese informe, ojalá se los comparta un poco para que lo tengan. Tiene 300 hojas, pero es importante saber que es más de lo mismo y que si queremos de verdad hacer un cambio, tenemos que hacerlo entre todos, no entre unos poquitos sabios, que sabios nada, y que realmente no nos han llevado o con ese informe que sacaron, es más de lo mismo. También está lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Básicamente ahí es que el gobierno nos entregue los recursos, pero que nosotros podamos hacer con los recursos lo que queramos, guardando las proporciones y con un control, y que haya una reforma al acto legislativo de regalías que está en este momento en trámite. Mañana tenemos el primer debate en el Congreso, en comisiones conjuntas, en comisiones quintas conjuntas de Cámara y Senado, y esperamos que para el 30 de agosto quede aprobado el sistema de regalías. Es decir, no podemos tener una misión sin tener todo eso como muy claro que anda ocurriendo de manera paralela para no irnos a desviar. Entonces, pues ese es el tema que yo les traía. De verdad, pues muchas gracias, doctor Héctor Fabio. No sé si haya preguntas, inquietudes. Con mucho gusto. Bueno, doctor Julián, la verdad que muchas gracias. La verdad estaba muy agradecido con su participación en esta sesión del día de hoy y una información que es de actualidad y que también nos pone a reflexionar mucho sobre la estructura de nuestro Estado, en especial pues tratando pues de relacionarlo con la función pública en Colombia. Bueno, si hay preguntas, estamos en el espacio de preguntas. Doctora Ivette Lorena, bienvenida. Doctora Ivette, ¿tiene una pregunta, doctora Ivette? Bueno, mientras la doctora Ivette, no sé, de pronto desactiva el micrófono, ¿alguien quiere participar? Doctor, una pregunta. Sí, doctor Jairo, buenas noches. Sí, es que esta misión de descentralización de que nos habla el doctor Julián tiene una meta muy, muy interesante, muy importante frente a la nueva visión de descentralización. Ahí tocarían de fondo o modificarían o derogarían como efecto de todo este proceso la ley 715/2001. Ok, listo. Entonces hay una pregunta del doctor Jairo en ese sentido. Doctor Julián. Mi querido doctor Jairo, lo que pretende la misión
es al final de esos 18 meses, de ese año y medio, es sacar una batería de recomendaciones. Por supuesto, unas serán legislativas, esperamos que sí. Nosotros creemos que hay que quitarle un poco ese rigor fiscal que es un yugo a las entidades territoriales para que se desarrollen de una mejor manera. Para la crisis funciona bien. Aquí todos nos vamos a apretar el cinturón. Esto es una crisis y la superamos de esta forma. Válido. Pero de ahí en adelante, cuando ya estamos en condiciones normales de mercado, pues necesitamos de verdad libertad para identificar las particularidades en nuestro territorio. Entonces a mí me sorprende cómo, por ejemplo, en temas ahora de COVID, hay personas, alcaldes, copiando y pegando estrategias de otros municipios que no describen la realidad territorial. Usted tiene que estar conectado con su gente, con un presupuesto serio, con una auditoría muy concreta y control político de su consejo para, digamos, efectuar una política pública contundente. Entonces, esta misión al final del día va a ser una recomendación al Congreso, una recomendación a diferentes estamentos para avanzar, ojalá, en todo ese tema. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiera participar? Estamos en la sección de preguntas, doctores. ¿Alguien más que quisiera participar? Bueno, pues estamos brindando este espacio pues para que todos participen. No sé, están, doctor Germán, Tímidos. Andan medios tímidos. Buenas noches. sí, están muy tímidos, doctor Germán, usted me los tiene nerviosos. No, ¿por qué dicen eso? Ni más faltaba. Bueno, un cordial saludo a todos los compañeros, a nuestro querido docente, como siempre, muy amable por la oportunidad, y a nuestro querido doctor que ha compartido en esta noche una valiosa información muy interesante del análisis del tema de lo que es la descentralización, lo que debería ser la descentralización soñada en la Constitución del 91, que fue un bonito sueño y ha sido un bonito sueño. Efectivamente, hoy el atraso de Colombia pues se debe a esa falta de confianza en los estamentos territoriales, en especial en los municipios, que son el verdadero desarrollo de Colombia, más que el departamento, porque en mi concepto los departamentos son unas entidades corruptas que deberían desaparecer de la estructura, porque el desarrollo está en los municipios, no en el departamento. El departamento es una figura que fácilmente se podía reemplazar por una gerencia administrativa en conexión, pues, o que sirva de conexión para con el gobierno nacional. O eso, por lo menos, quienes somos del suroccidente, en especial que soy pastuso, aunque vivo aquí en el Valle, pues lo he visto claramente en el departamento del Valle, el Putumayo. Los que mueven la dinamización de la economía son los municipios. El departamento realmente no les concibe en muy poco la solución. Sencillamente, con el mayor de los respetos, por supuesto, para nuestro querido invitado en esta noche, ya que lo veo que tiene la posibilidad de, a nombre de casi todos estos compañeros y amigos del suroccidente colombiano, y para quienes nos acompañan de otros departamentos, ya que usted tiene la posibilidad de estar allá en esas mesas importantes de concertación y diálogo para que se fijen algunas pautas de lo que debería darse esa independencia. La recomendación muy sencilla de todos los colombianos sentidos que queremos un cambio de verdad es que no solamente la estrategia de descentralización quede como una política administrativa, económico-financiera para el desarrollo, sino de que paso, en el caso nuestro como abogados, de verdad haya un control verdadero sobre el manejo de recursos, porque lo que usted dijo es cierto, la descentralización es dinero, es saber manejar el dinero para que nuestras regiones salgan adelante satisfaciendo las necesidades básicas de los más
afectados, de los que no tienen los recursos, de mejorar la calidad de vida, los ingresos para que hayan buenos salarios y asimismo se muevan las economías, como es el caso español, que usted bien lo dice y que tuve la posibilidad de conocerlo, aunque la gente diga cosas de España, España tiene un modus vivendi, la gente muy fuerte, la gente vive con unos recursos muy fuertes y uno allá cuando va de medio paseo, pues hasta pena le da a uno sacar los billetes de 5, de 10 o de 20 euros, porque por allá andan con los de 500. Y la recomendación es muy básica de que de verdad se respete el recurso, porque tuve la oportunidad, ya que usted es del Valle del Cauca, de hacer un pequeño estudio, me tocó hacer un estudio financiero y encontré que en la administración de la gobernación que sucedió o pasó, casi 715,000 millones de pesos en contratación de obras públicas en manos de 3 ingenieros del sector, quienes hasta la fecha no han entregado las obras y ahí andan pidiendo plazos, avances y quieren más plata para que se los aumenten. Y eso es un golpe para el Valle del Cauca, para ustedes, los vallecaucanos, y de paso nos afecta a todos los de la región, porque la región suroccidente depende mucho del Valle del Cauca. Y ver esas cosas, esas aberraciones que dejan entrever que pareciera ser que en el Valle del Cauca no hay más ingenieros o en el suroccidente, que solo hay 3 contratistas que se llevan todo el pastel, pues eso es lo que ha llevado a esa desconfianza que Colombia debería tener en las entidades territoriales. Esos manejos tan lamentables y tristes que terminan en obras como las del sur de Cali, que usted bien las conoce, allá esperando a ver si las terminan, o las obras como Jecol Sadapa, que ya van a completar 5 años, 6 años, y esta es la hora que no la terminan y han entregado ya 2 veces el valor del presupuesto. O la famosísima Avenida del Río Cali, querido doctor, que era una obra de 18,000 millones y le quedó costando al municipio de Valle de Cali, al Distrito Especial de Cali, casi 45,000 millones de pesos. Esos son los temas que de recomendaciones a la famosa independencia, a la autonomía y a la descentralización que se busca, pues creo que es importante que se toque esos temas. Lo toco pues a manera de un conversatorio y lo hago con el mayor de los respetos. Gracias. Ok, doctor Germán, muy amable. Muchas gracias. Doctor Julián. Sí, no, el doctor Germán tiene razón en muchas cosas. No comparto pues lo de los departamentos, me parece todo lo contrario. Es una entidad que logra una articulación significativa, sobre todo en el rompimiento de brechas y el tema de sacar a esos municipios tan chiquitos adelante. Ahí es que volvemos como al debate que tuvimos la vez pasada y es un poco, pues hay que elegir bien, ¿no? Hay que elegir bien para fortalecer en últimas la planeación, porque digamos que por más normatividad, ustedes ya dieron cuenta, hay de todo, una normatividad, y bueno, ustedes que son abogados, yo no, lo tienen más claro, pero la persona pues es la que va corrompida a administrar, entonces ahí ya pues estamos fregados. Pero estoy muy de acuerdo con todo lo que dice el doctor Germán y bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta frente a la charla? Bueno, pues la verdad que este espacio se ha abierto dentro de la segunda unidad, pues para que podamos participar en este contexto importante, ¿no? Dentro de lo que hemos manifestado especialmente de este fenómeno de la descentralización y del impacto, ¿no? De hecho, en la tarde de hoy estuve en un coloquio doctoral en la Universidad de los Andes, donde tocaban el tema de la recentralización y cómo
esos fenómenos juegan, sí, un papel importante en este tema de lo que se explicaba el día de hoy por parte del doctor Julián López. Bueno, desde luego que esto nos invita a que profundicemos más sobre los diferentes conceptos, sobre lo que nos ha expuesto nuestra Constitución Nacional y cómo podemos entrar, ¿no?, desde lo jurídico a hacer análisis de fondo, pero también análisis que tengan una relación con la práctica, no solo desde el derecho, sino desde otras áreas de conocimiento donde nos hemos preparado. Bueno, la verdad que pues les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado. Al doctor Julián, muchas gracias por su participación, por su tiempo, por su presentación. Muy amable, doctor Julián, muchas gracias. No, a usted, doctor Héctor Fabio, y nada, de verdad, sean rebeldes, piensen diferente, desconfíen, por supuesto, sanamente de todo. ¿Para qué? Para que mejoremos, impulsen desde donde estén el desarrollo del país, porque esta nueva generación debe responder a esos nuevos desafíos y el país no va a salir adelante si seguimos, digamos, comportándonos de esta manera. Tenemos unas grandes oportunidades, grandes potencialidades para planear mejor Colombia y para permitir y darle la oportunidad de desarrollarse a nuestros territorios a través de unos procesos de descentralización más contundentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julián, muy amable. Gracias, doctor Julián. Gracias por el conocimiento impartido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julián, muy amable. Ok. Bueno, a todos, pues hemos terminado esta jornada de hoy. Nos vemos el lunes festivo, recuerden, a las 7 de la noche, nuestro próximo encuentro de este módulo de función pública. Una feliz noche, un feliz fin de semana a todos. Bendiciones, que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, profe, muy Igualmente para amable. usted, Muchas doctor. gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Descansen. Bendiciones. Feliz noche a todos. Igual feliz noche para todos. Saludos, Chao. compañeros, chao. Gracias.